Escoge servir a Dios antes que a las riquezas. Hemos estado hablando los pasados 2 domingos en ese mensaje que nos trajo Ever, un excelente mensaje, y nos recordó que se puede ser generoso con mucho o con poco, de acuerdo a nuestras posibilidades. Y nos decía que los hermanos de Macedonia se dieron primero a sí mismo al Señor. El domingo pasado también en ese poderoso mensaje Mary nos recordaba que somos administradores de los recursos y no dueños. Podemos invertir en la obra del Señor. Ahora, si se nos preguntara a todos hoy, si nos preguntara, oye, ¿tú amas más a Dios o amas más a las riquezas? La respuesta es obvia, vamos a decir siempre que Dios, pero la pregunta hoy es, ¿esto es así? Quiero compartirles esta mañana 2 historias bíblicas, el cual nos van a dar una enseñanza en cuanto a la generosidad. De hecho, la primera historia tiene que ver con generosidad, pero con codicia en algunos de sus personajes. Pero sobre todo, veremos la soberanía de Dios y su bondad, su generosidad. Y la segunda historia es la de Abraham, cuando iba a sacrificar a Isaac, enseñándonos a cómo ser administradores y no dueños. Cómo ser administradores y no dueños. Entonces, pensando, busquemos Segunda de Reyes capítulo 5. Segunda de Reyes, o segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Todos nos acordamos de Naamán, ¿verdad? Naamán, este general sirio, ¿sí? Dice así, Segunda de Reyes 5:1, voy a comenzar leyéndolo, porque aquí vemos 3 personajes, el del lado izquierdo, Naamán, el del centro, una joven con mucha influencia, nos vamos a dar cuenta ahorita por qué, y del lado derecho, el profeta Eliseo. Claro que hay otro personaje por ahí, que como conclusión vamos a estar viendo de esta primera historia. Dice así, cierto general del ejército del rey de Siria, llamado Naamán, era un hombre muy importante. Su señor lo tenía en alta estima, porque por medio de él, que era un guerrero muy valiente, el Señor había dado la victoria a Siria. Pero Naamán era leproso. Primer personaje, soldado muy valiente, importante, y lo tenía ahí. Claro que su lepra no era general, porque si hubiera sido generalizada, su lepra tendría que estar en cuarentena, tendría que estar alejado de la sociedad, y gritaba inmundo para que nadie se le acercara, ¿verdad? Pero era una lepra parcial, y el rey le gustaba tenerlo ahí porque ganaba muchas batallas. Lo estimaba tanto que lo dejó trabajando ahí con él. Lo admiraba mucho. Entonces, una condición muy desfavorable, leproso. Y vemos cómo esto le permitía todavía, ¿verdad? Pero él seguir al frente del ejército. Pero él intentaba ser sanado. Él quería ser sanado. ¿Quién no, verdad? No sé, pero me imagino que no era de lo más agradable posible estar ante una persona así, con lepra parcial. Obviamente parte de su cara tendría también. Pero Dios permitió esa enfermedad para hacer 2 cosas. Fíjense la soberanía y el amor de Dios, y para eso va a involucrar a estos personajes. Acercar a Naamán y salvarlo. ¿Cuántos quiere Dios acercarlo a él y salvarlos utilizando tu influencia? ¿A cuántos? Yo creo que a muchos, ¿sí? Vamos a ver entonces, también está la esclava de Naamán, raptada, llevada cautiva. Vamos a leerlo, dice el versículo 2. Un día, una joven israelita, que las bandas de sirios se habían hecho cautivas, bueno, como lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Y la habían puesto al servicio de la esposa de Naamán. Le dijo a su señora, si mi señora acudiera al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Fíjense, como hablándole del Dios de Israel. Se la habían llevado, ¿verdad? Pero había un propósito en todo ello. Dios moviendo sus piezas de su ajedrez, moviéndolas para alcanzar a ese general sirio. ¿Qué pasó después con ese general sirio? ¿Cuál fue el impacto, su influencia? Lo sabremos en el cielo. Pero Dios quería llevar a esa nación que siempre había sido y ha sido y es todavía enemiga del pueblo de Israel. Quería salvar a este general y utilizó a una joven, ¿verdad? Pero qué increíble, hermanos. Esta joven se acerca a su jefa y le habla de Dios, del Señor de Israel, y ella, pues, además hay un profeta que puede sanar a su esposo. ¿De veras? ¿Tú crees que hay un profeta? Sí, hay un profeta que lo puede sanar. Se lo dijo a su esposo, y el esposo tan necesitado, pero también había escuchado el testimonio de la muchacha, de esta joven.
Sí, voy a hacer eso, voy a ir con el rey. Oye, va con el rey de Siria. ¿Sabes qué? Necesito que me ayudes. Dame oportunidad. Si me puedes dar una carta para ir ante el rey de Israel. Dicen que ahí hay un profeta que me puede sanar. Claro que la carta que le dio, ¿verdad? Pues no decía mucho. Le decía, ¿sabes qué, rey de Israel? Te presento a mi general para que lo sanes. Después él va a decir, ¿soy acaso Dios para sanar? Y claro, se asustó mucho porque llegó con sus caballos, no sé, su caballería y demás, por ser de más alto rango del ejército. Claro que el rey de Israel se asustó. Esa es una estrategia, quieres guerra. Mira, ¿a quién me mandas? Qué casualidad que el enfermo es la pieza más importante en el ejército sirio. Rasgó sus vestiduras y Eliseo, que aquí lo tenemos presente. Bueno, Eliseo ahí está con la viuda. ¿Se acuerdan? En el capítulo 4, segundo de Reyes, vemos muchos milagros de Eliseo, pero ahí le ayudó esta viuda para que se había muerto su esposo que era profeta, ¿sí? Y se quedó con los acreedores. Ayúdame. Bueno, ¿qué tienes a la mano? Pues tengo poquito aceite. Bueno, pídele a las vecinas que te den unos utensilios, vasijas y llénalos. Y cuando se acabó el aceite, se acababan las vasijas, o al revés, cuando se acababan las vasijas, se acabó el aceite. Entonces, pudo sobrevivir. Y su criado, Giesi, como viene aquí en la RBC, Giesi estaba viendo todos los milagros que Dios hacía a través de este siervo de Dios. Entonces, le dice Eliseo, que venga a mí. De hecho, si quieren, vamos a leerlo en el 5:8. Como Eliseo, el varón de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, mandó a decirle, ¿por qué te has rasgado las vestiduras? Deja que venga a verme, así sabrá que en Israel hay profeta. ¿Sí? Así sabrá el rey de Siria. Pero también tú, rey de Israel, tienes un profeta aquí, utilízame. Yo te he expuesto los caminos perversos que tienes, te he expuesto el camino de Dios. Yo te puedo ayudar. Pues lo mandó. Y hermanos, Naamán pensaba que le iban a tender una alfombra roja, que lo iban a recibir, le iban a hacer caravana. Llegó a la casa del profeta, ¿verdad? Con todo su séquito, ¿verdad? Con los demás soldados. Si fueran nuestros tiempos, pensaríamos que llegó con unas suburbanas negras, blindadas, ¿verdad? Y demás. Pero el profeta dijo, mandó al sirviente, tú atiéndelo. Nada de alfombras rojas, ni Eliseo lo recibió. Y le dijo, dice mi señor, que vaya y se lave 7 veces en el río Jordán y será sano. Se fue enojado. Yo pensaba que Eliseo me iba a recibir, me iba a atender como lo que soy, como lo que me merezco, y iba a poner su mano a lo mejor, iba a decir unas palabras, está sano. Yo pensaba eso. Se fue enojado. Y ya iba camino de regreso y sus siervos le dijeron, Señor, pues si te hubiera encargado algo difícil, ¿no lo hubieras hecho con tal de sanar? Pues sí, pero es meterse 7 veces en el agua. Oye, ¿no ves que en Siria tenemos mejores ríos? Tal río y tal río son mejores ríos que todos los ríos que hay en Israel. Engreído el hombre. No creía. Pero dijo, bueno, a regañadientes dijo, tienes razón, vamos. Se metió 7 veces en el río y pudo salir. Dice la Biblia que salió con una piel como de bebé. ¿Sí? Segunda de Reyes capítulo 5, versículos, bueno, debe ser el 14. Naamán fue al Jordán y se zambulló 7 veces conforme a la palabra del varón de Dios y al instante quedó limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un niño. Entonces él y toda su compañía volvieron a donde estaba el varón de Dios. Se regresaron 40 kilómetros y ya iban de camino a Siria. Se regresaron con el varón de Dios. Este milagro Dios lo iba a utilizar. También la actitud, cómo lo trató Eliseo para alcanzarlo. Acuérdense, Dios lo quiso acercar para salvarlo. Hay muchos cerca de ti que Dios quiere acercar para salvarlos. La pregunta es, ¿cuál es tu influencia? ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? ¿Cómo vas a permitir que Dios te utilice? Entonces, sin duda alguna, Dios tenía un gran plan para este rey. ¿Sí?
que había sido enviado con Eliseo, y él le dijo, quiero que sepa que hay rey, que hay un profeta en Israel, y puedo yo hacer esto. Pero fíjense, hay varios motivos que nos hacen pensar que Naamán fue acercado y salvado. ¿Sí? De acuerdo a la lectura. Fíjense, primero por su confesión, porque regresó impactado del Dios de Israel. ¿Sí? Rimón era su rey en Siria, Rimón, pero no Ramón, ¿verdad? Rimón. Entonces se vino y se regresó, dice el versículo 15. Entonces él y toda su compañía volvieron a donde estaba el varón de Dios, y una vez delante de él, fíjense lo que le dijo: ahora reconozco que no hay más Dios en toda la tierra que en Israel. Por favor, acepta algún presente de este siervo tuyo. ¿Qué es siervo? Si llegó tan altanero que quería que lo recibieran. Claro, Dios le reveló a Ismael: no lo recibas tú, mándale el siervo. Tengo que trabajar en su corazón. ¿Cuántas personas hay charlatanes diciendo que pueden sanar? Y luego alguien va: no sanaste, te faltó fe. Por eso no sanaste. Naamán no tenía fe. Naamán no tenía fe. Y Dios lo sanó. Dios alcanzando los propósitos eternos para el país de Siria. Claro que sí. Utilizando la influencia. Imagínense un general renombrado convertido a Dios. Pero fíjense, hermanos, ustedes pueden decir, pero ¿qué hay de impactante que diga no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel? Acuérdense que el Evangelio, la Biblia, se nos ha sido revelada poco a poco, poco a poco. Ellos tenían mucho menos revelación que nosotros hoy. Mucha menos revelación que nosotros hoy después de Cristo. Era como si Él dijera hoy, palabras esas, a hoy, reconozco a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Sé que Él murió en la cruz, fue sepultado y resucitó por mis pecados. Es algo idéntico con la revelación que tenía a ese momento. Entonces, no fue salva por su confesión. No, la confesión es una muestra de que él ya había sido alcanzado por Dios. Por su generosidad, hermanos. Insistió, acepta algún regalo. Le había llevado miles de monedas de oro, otras de plata, 10 mudas de ropa, de lo mejor, para el profeta. ¿Cómo contestó el profeta, hermanos? También con generosidad. A veces la generosidad nos permite dar, pero también no recibir. No necesito, no quiero estorbar el plan de Dios. Dice Eliseo, versículo 16. Eliseo dijo: juro por el Señor en cuya presencia estoy, que no lo voy a aceptar. Naamán insistió en que Eliseo aceptara alguna cosa, pero él no accedió. Y fíjense cómo reaccionó Naamán. En tercer punto, pensamos y sabemos por la palabra que él fue acercado y salvado, porque fíjense lo que dijo el versículo 17. Entonces voy a pedirte concedas a este siervo tuyo llevarme de esta tierra la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante este siervo tuyo no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otro Dios, sino solo al Señor. En ese tiempo se creía que los dioses eran regionales nada más. No, pues Jehová es el Dios de Israel, pero Él hace maravillas y milagros en su tierra. Acá está Rimón. Pero ¿sabes qué? Dame tierra de Israel. Me quiero llevar tierra en estos animales y traérmelos y ponerlos donde yo vivo para que el Dios tuyo haga milagros en Siria. Eso es lo que estaba diciendo. Quiero que el Dios de Israel haga milagros en Siria. Me lo voy a llevar conmigo. ¿Y qué creen? El Señor fue para allá. Ya estaba, pero para su pensamiento, ya está aquí el Señor. No seré a otro Dios. Por eso, dame tierra. Está bien. Y también por su conciencia. Fíjense ya, él decía, Señor, bueno, versículo, ¿qué es? El 18. Dice el 18, y anticipadamente pido al Señor perdonar a este siervo suyo, dice Naamán, si cuando mi señor el rey de Siria entra en el templo de Rimón para adorar allí y se apoya en mi brazo, yo también llego a inclinarme en este templo. Si llego a hacerlo, que el Señor me perdone. Qué conciencia de alguien recién nacido. Alguien, claro que en su niñez espiritual no entendía. Claro, si se inclinaba, pues no tenía por qué hacerlo, porque hay un solo Dios verdadero. Bendito Jehová, ¿verdad? El Señor de Israel, nuestro Dios. Entonces,
Pero él pensaba, ¿verdad? Y estos son 4 aspectos pensando que él fue acercado y salvado. Porque el Señor tuvo que mover en su ajedrez, mover la enfermedad del general, darle gracia ante el rey. La muchacha que fue secuestrada y llevada a Siria fue a trabajar exactamente a la casa de Naamán. Y ella habló, no se quedó callada, habló. Necesitamos hablar. Nadie va a ser salvo por nuestro testimonio. Necesitamos hablar. La gente está más deseosa que le hablemos que nosotros de hablar. Tiene más necesidad y es momento de que podamos ejercer esa influencia. Entonces, qué bendición el poder ser rescatado. Pero como en toda historia, vemos a Giezi, o Jesai, como viene aquí en la RBC. Giezi sirvió a las riquezas. Pero Giezi había estado con Eliseo cuando resucitó al hijo de la tsunamita, cuando hizo el milagro del aceite, etcétera, en otros tantos milagros que menciona la palabra de Eliseo. Ahí estaba Giezi, pero él estaba oyendo cuando el rey ofrecía. ¿Cómo que no quiso nada? Dicen los versículos siguientes. 19, bueno, le dijo, vete en paz, vete tranquilo, ¿sí? Dice el 20, cuando Giezi, el criado de Eliseo, varón de Dios, pensó, vaya, mi señor no permitió que ese sirio, Naamán, le regalara lo que trajo. Pues juro por el Señor que ahora mismo voy a ir tras él para pedirle que me dé algo. Y Giezi corrió para alcanzar a Naamán. Y cuando Naamán vio que Giezi venía corriendo, tras él se bajó del carro para recibirlo y le preguntó, ¿todo está bien? Fíjense la humildad del ahora siervo de Dios, que llegó diciéndole al varón de Dios, le hablaba mucho a Eliseo. Le fue a llevar regalo a su siervo. Naamán, siervo de Eliseo. Bueno, pues aquí su otro siervo pensando en lo terrenal, pensando en las riquezas de esta tierra y le inventó una historia. Iba pensando, ¿qué historia le voy a decir? Bueno, el 22, mi señor me envía a decirle que del monte de Efraín acaban de llegar 2 profetas jóvenes y te ruega darle para ellos 3,000 monedas de plata y 2 vestidos nuevos. Y Naamán contestó, acuérdense, un varón nacido de nuevo, este varón Naamán, generoso, le dijo, no solo 3,000, te ruego que le lleves 6,000 monedas. Y Naamán insistió en que Giezi aceptara 2 bolsas, cada uno con 3,000 monedas de plata y 2 vestidos nuevos. Luego ordenó a 2 de sus criados echarse todo esto a cuestas y llevarlo delante de Giezi. Pero al llegar a cierto lugar, Giezi les pidió que le entregaran lo que llevaba y lo guardó todo en su casa. Luego ordenó a los hombres que se fueran. Después de esto se presentó ante su señor y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él contestó, yo no he ido a ninguna parte, como un niño chiquito. ¿Dónde andabas? No, aquí he estado, no he ido a ninguna parte. Grandote, pero mentiroso. Vio, codició y llevó a cabo su plan. Así como Acán, ¿se acuerdan de Acán? Aquel soldado también israelita, pero que se quedó con unas propiedades que no debía haberse quedado cuando atacaron aquella ciudad que se cayeron los muros, Jericó. Entonces se quedó por ahí con algo y le trajo derrota a su pueblo. ¿O qué decir de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5? Querían ser famosos. Vieron que alguien vendió una propiedad y traigo la propiedad para los hermanos porque hay necesidad. Nosotros también vamos a vender nuestra casa. ¿Cuánto cuesta? 700,000 pesos la casa. Bueno, vamos a quedarnos con 200,000 y llevamos 500,000. Aquí está el dinero de nuestra casa que vendimos. Pues no sabemos ahora dónde vamos a vivir, pero todo es del Señor. Mintiéndole al Señor, intentando mentirle, pero le reveló ahí a los apóstoles y cayeron muertos. ¿Sí? Cuidado con la codicia. Cuidado, el domingo pasado se nos ponía aquí una gráfica y decía, traigan los diezmos al alfolí, tráiganlos, no se los queden, está diciendo lo mismo. Si es tráiganselos, es no se los queden, tráiganlos. Palabra directa para nuestra vida. Qué triste que este criado de Eliseo, quien había estado con ese varón de Dios y haber visto tantos milagros en primera fila, vio los milagros, parecido a Judas, ¿qué no? Parecido a Judas, no le ponga a su hijo Judas Jesse, porque no sería nada bien visto, ¿verdad?
Entonces, sí, ¿verdad? Estaría en el hoyo. Entonces, quiso quedarse con todo esto y pues vamos a ver con qué se quedó. Versículo 26, vamos a ver con qué se quedó aquí así. Le dijo el 26, le dijo Eliseo, ¿crees que yo no estaba allí en espíritu cuando aquel hombre bajó de su carro a recibirte? Pero este no es el momento de recibir plata y vestidos, ni olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. No era el momento, quería darle buen testimonio a Naamán para que fuera salvo y creyera en el Dios del cielo y de la tierra, que hizo todo. Por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. 2 milagros, quitarle la lepra a Naamán al zambullirse por ahí 7 veces y ponerle la lepra parcial también a Giezi. Es parcial porque en el capítulo 8 vemos a Giezi sirviendo a Eliseo. Medio, ahí, ¿verdad? Con una lepra parcial. Toda su vida y sus descendientes. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible por la codicia. Historia interesante que permitió al Dios de Israel llegar a Siria. La generosidad del Señor, de Eliseo, de Naamán. Y nos queremos parecer a nuestro Padre en la generosidad, hermanos. Queremos parecernos, pero quiero pasar a esta segunda historia. Mucho más conocida. Abraham, Génesis capítulo 22. Si lo busca, el Señor, hermanos, siempre que hay algo en nuestro corazón que amamos mucho, Dios nos va a decir lo mismo que Dios le dijo a Abraham. ¿Sí? Cuidado con las cosas que se anidan en nuestro corazón y que amamos demasiado. No sé si le ha pasado, ay, tengo miedo de amar demasiado. No se me vaya a quitar y ¿qué pasa si se muere mi esposo? Si se muere mi esposo, voy a sufrir mucho. No, momento, ¿verdad? Tenemos que seguir estos pasos. Pasos para ser administrador y no dueño. Porque es muy fácil decirlo. Yo no soy dueño. Dios es el dueño. Es más, yo vivo de prestado. Vivo de prestado. ¿Cómo te prestaron para? Sí, pues Dios me prestó. Me ha prestado la vida. Vivo de prestado, como ese canto de Marcos Vidal, ¿verdad? Vivimos de prestado. En primer lugar, hermanos, necesitamos enumerar las cosas que más amas. Aquellas que si se te quitaran, bueno, se te van a quitar, pero todavía no es el tiempo posiblemente. Aquellas que si se te quitaran pronto, sufrirías mucho. Enumera, puede ser tu esposa, tu esposo, tus padres, tus hijos, tu negocio, tu vehículo, tu salud, tus amistades, etcétera, etcétera. ¿Qué tal tus ingresos, tu sueldo, tu cuenta bancaria? Enumera las cosas que amas. Dice Génesis 22:1. Después de esto sucedió que Dios puso a prueba a Abraham. Dios nos va a estar poniendo a prueba, hermanos. Y lo llamó a Abraham. Y él le respondió, aquí estoy. Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu único hijo. Isaac, aquel que batallaste para tenerlo, tu único. Hijo de la promesa, tu único. Al que tanto amas. Y vete a la tierra de Moriah, allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de sus montes que yo te diré. Versículo 3, me encanta como dice la versión 60, muy de mañana, dice así. Bueno, la RBC dice, al día siguiente, Abraham se levantó, le puso la albarda a su asno y se llevó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se dispuso a ir al lugar que Dios le dijo. Qué tremenda solicitud de Dios a Abraham. Si queremos ser y vivir como administradores y no dueños, necesitamos, así como Abraham, enumerar lo que Dios nos ha permitido tener. Esposo, esposa, hijos, padres, casa, sueldo, ahorros, carros, salud. Dios nos hará mencionar, fíjense, Dios nos va a hacer que mencionemos a las personas o a las cosas que se han posesionado de nuestros afectos. Es que es increíble. Hay posesiones, pero qué triste que las posesiones nos poseen a nosotros. Dios sabe qué cosas se han posesionado de tus afectos. Dios sabe y de mis afectos. Dios siempre va a empezar con las cosas que más amamos. Señor, te entrego este carrito, al cabo es 80. La Cheyenne, va a decir el Señor. Pero fíjense, no, lo que más amas,
tu hijo. Ahorita, bueno, en esta foto vemos a Abraham viendo lo que más amaba. Su hijo pequeño, bueno, lo sacrificó a los 13 años, eso obviamente fue antes. Su esposa, su carpa, sus posesiones, su ganado, lo estaba viendo. Ofréceme a tu hijo, aquel por el cual a los 99 años lo tuviste. Aquí tendría 112 años, no sé, cuando ya lo iba a sacrificar. Entonces, Dios siempre empezará con las cosas que más amamos, a menos que le entreguemos a Él los objetos de nuestro más grande amor. Se convertirán esos objetos en nuestra adoración y fuentes de dolor futuro. Adoración hoy, dolor futuro mañana. ¿Cuándo? No lo sabemos, en el futuro. Yo sí te pregunto que si adoras lo que amas, me vas a decir que no, yo nomás adoro a Dios. Nos encanta dar respuestas adecuadas y correctas, pero nuestra vida, claro, Dios quiere ser el número uno en tu vida, en mi vida y en la vida de Abraham. Por eso Abraham se consideró amigo de Dios, porque le creyó y fue a sacrificar a Isaac. Dice que se levantó muy de mañana. A lo mejor yo me quedaba dormido para ver si como a las 12 se le olvidaba a Dios que tenía que ir a sacrificar a mi hijo. No, Abraham, madrugada, 2 de sus siervos, acompáñenme, suban todo, vámonos Isaac. Bueno, pero llevas la leña y llevas el cuchillo y el fuego, pero ¿dónde está el cordero? El Señor va a proveer, vamos. Pero les dijo a sus siervos, quédense aquí, mi hijo y yo vamos a adorar y volveremos. Volveremos. Al final, hermanos, vamos a perder las mismas cosas que no quisimos dar. Todo lo vamos a entregar. Entonces, pues es bueno tenerlos en cuenta y en segundo lugar, no solo en primer lugar hagas tu lista, en segundo, preséntalos completamente al Señor. Ahora, esto tenemos, tú me puedes decir, pastor, es que yo lo hice cuando nacieron mis hijos o cuando lo presenté aquí con el pastor, pero ¿sabes qué? Esta es una decisión que tenemos que hacer varias veces en la vida, porque nos encanta ser los dueños, nos encanta. Sí, mi vida es de Dios, pero nos encanta, mi título, mi factura, mi escritura. Pensamos que nos da seguridad, o seguridad a los hijos o a los nietos, pero tenemos que presentar continuamente al Señor todo lo que más amamos. Dice el 22:2, ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermanos, pero qué increíble que Abraham confiaba en Dios. Bueno, si lo voy a sacrificar y lo mato, Dios tiene poder para resucitarlo. Así nos lo dice Hebreos. Dios él tiene poder de resucitarlo. Y voy a volver con mis 2 siervos. Aquí está, lo ofrecí y Dios me lo regresó. Entonces, podemos tener la certeza de que cualquier cosa, fíjense, qué importante, cualquier cosa que le demos a Dios, Él lo puede proteger y bendecir y devolver. Proteger, bendecir y devolver. Solamente esto es lo que Dios puede hacer porque Él no se impresiona con nuestras posesiones. Él no quiere nuestras posesiones. Él es dueño de todo. Él no las quiere. Quiere que en nuestro corazón Él sea el número uno y que no amemos las cosas. Por eso dice, entrégamelas. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Él quiere proteger, bendecir y devolver. Dice 2 Timoteo 1:12. Que el Señor es fiel para guardar nuestro depósito para aquel día. Los bancos pueden fallar nuestros depósitos, ¿sí? Los bancos fallan por problemas financieros. Dios no falla. Lo que le deposites, lo que le entregues, lo que se lo presentes. Señor, esto es tuyo. Claro, siempre va a haber situaciones y nos va a probar. ¿Es mío o es tuyo? Es una enfermedad. ¿Quién la va a arreglar? ¿La vas a arreglar tú o la voy a arreglar yo? Dice Dios. Tú, Señor. Tú la vas a arreglar. ¿Para qué me voy a mortificar? Señor, chocaron tu carro, Señor. A ver cómo le haces. Entonces, en ese sentido voy a tener paz. Hay un seguro, pues háblenle. ¿Por qué me tengo que enojar? Fue una situación. Hay un seguro y pues está bien. O aun si no lo hubiera. Bueno, Señor, tú me vas a ayudar. Pero, claro, el Señor nos va en nuestra cabecita, ¿verdad? Asegurar la propiedad, ¿verdad? Que no es tuya. Eres administrador.
un buen administrador pues necesita asegurar bien las cosas, ¿no? Vivimos de prestado, hermanos. ¿Y piensas que tienes suficientes propiedades para jubilarte? Muy bien, pero déjame recordarte que vives de prestado. Vas a dar cuenta pronto, voy a dar cuenta pronto. Entonces, Dios lo va a proteger, bendecir, devolver. Y en tercer lugar, podemos darle gracias a Dios por cualquier cosa que Él permita que suceda con aquello que le hemos dado. Señor, gracias, porque pueden suceder dos cosas. Si se lo damos al Señor, pueden suceder dos cosas. ¿Qué dos cosas? Él va a permitir que te sean quitadas las cosas que le has entregado. Él es el dueño. O nos las va a encomendar nuevamente para su cuidado. Bien, ese es mi carro. Utilízalo bien. Afínalo. Asegúralo. Te lo presto. Y así, hermanos, ¿cuál fuente de enojo, de problema? Igual los ingresos. Es cuando llegamos a entender, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque como que, sí, todo es de Dios, sí, de Jehová es la tierra y su plenitud. No, sí, pero tú se lo diste, tú se lo entregaste, tú fuiste a ese holocausto y presentaste a tu esposa, a tu esposo, a tu matrimonio, a tus amistades, a tus ingresos, a tu salud, etcétera. Todo lo pusiste, pero ¿qué? ¿Dios va a cuidar mejor las cosas o nosotros? El Señor va a cuidarlo mejor, para que cuando se nos quiten, ¿está bien? Vamos a llorar, pero no nos vamos a estar desesperados. Se acabó el mundo. No, yo se lo había entregado al Señor. El Señor dispuso lo mejor, como bien le pareció. Qué padre. Ahora esto de que se nos es encomendado nuevamente, ¿se acuerdan de la mamá de Moisés? Puso a Moisés por ahí, se fue por el río, ¿verdad? Y llegó a la hija de Faraón, lo entregó y Dios se lo regaló. Críalo con gastos pagados por el Faraón, que ni sabe que está ahí el que le va a quitar todo. Entonces, podemos, hermanos, leamos este pasaje, cómo termina esta historia de Abraham y de Isaac. Fíjense cómo termina. Le dijo, yo el Señor he jurado por mí mismo, que por esto que has hecho, Abraham, porque detente, no lo mates, de no negarme a tu único hijo, ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra por cuanto atendiste a mi voz. Wow, con lo que le entregó, pues el Señor hizo una nación, del cual iba a venir nuestro libertador. ¡Qué bendición! Entonces podemos llegar a pensar que por último, son 3 pasos. ¿Sí? Enlistar, presentarlos y dar gracias por lo que Dios vaya a hacer. Ay, qué bueno que me lo regresaste, Señor. Gracias. Puedo seguir utilizando este home motor que compré. Ojalá, ¿verdad? Hermano Fiore, cuando te jubiles te compras uno. Entonces, puedo disfrutar de este vehículo. Se lo entregué al Señor, pero me lo sigue prestando. Oye, ¿me das un ride? Claro, es del Señor. ¿Se fijan cómo cambia la perspectiva? Claro, yo te llevo. No me des para la gasolina. Dios es rico y es grande. Espera que Dios muestre su poder sobrenatural a través de aquello que le has entregado. Si entregaste a tus hijos, hermano, puedes ver que va a haber generaciones piadosas en el futuro porque los entregaste al Señor. Claro, oraste por ellos, les diste buen testimonio, los trajiste y al final toman sus decisiones, pero los has entregado al Señor, poderoso. Cualquier cosa que le demos, Él lo puede proteger, bendecir y devolver. Entonces, solamente hay esas 2 opciones. Y gracias al Señor, en este caso, Él nos dice, dale a Dios tu matrimonio y Él te dará un amor que excede a todo entendimiento humano. Dale a Dios tu matrimonio. Entrégale a tu esposa, entrégale a tu esposo. Al Señor, en buen plan, no, Señor, llévatelo, no. Entrégaselo al Señor, porque hermanos, son las mejores manos,
Son las mejores. Y así nos quita eso de que, ay, que no se vaya a enfermar, ay, que no, ya le volvió a dar esto. Señor, yo estoy orando a ti, además Él es tuyo. ¿Ok? Ayúdame a estar preparado o preparada cuando llegue a suceder eso. ¿Sí? Entonces, dale a tu familia a Dios y Él levantará los cimientos de muchas generaciones piadosas. Dale tu casa y tus posesiones a Dios y recibirás 100 veces más ahora en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Dale a Dios tus amistades y Él te permitirá experimentar verdadera comunión. Dale tu reputación a Dios y Él te hallará hacer las decisiones correctas para proteger la reputación de Él, que es la que importa. Y es cuando entendemos este pasaje, hermanos, de que pues todo es tuyo. Te di mis ingresos. ¿Cómo no voy a quererte dar la primera parte, el primer 10% o lo que hayas propuesto en tu corazón? ¿Cómo no se lo voy a poner la primera parte a Dios si yo se lo entregué todo a Él? Estoy luchando. ¿Es tuyo o es mío? ¿Es tuyo o es mío? Ahora entiendo a aquel gran misionero que dijo al dar su vida en la selva del Ecuador. Dijo así él: no es tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Otra vez, porque yo batallé mucho para entender. Todavía no lo entiendo, pero bueno. No es tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Hermanos, yo creo que es tiempo que le entreguemos a Dios todo lo que tenemos. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Tu esposa, tu hijo, tu casa, tu trabajo, tu salud, tus hermanos, tu libertad, tus padres, tu reputación, tu dinero, tus amigos, tus habilidades, tus posesiones. A lo mejor alguien dice, pues mi vista, entrégasela al Señor. Está bien. Dios se va a encargar, ¿sí?, de todo eso para que produzca fruto, que produzca bendición para vida eterna. ¿Qué te parece si oramos y yo te invito a que pienses, la lista que pensaste ahorita, si yo creo que tienes 5 o 8 en tu lista, a lo mejor no tenemos muchas posesiones, pero lo que tengas, lo que tengamos, entrégaselo al Señor. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, porque van a estar en las mejores manos y te los va a prestar y vas a disfrutar mejor. Claro, vas a sentirte responsable. No, Señor, pues son prestados. No, los vas a cuidar y todo, pero entrégaselo al Señor para que tengas paz, libertad y puedas hacer la obra de Dios y puedas decir ese texto: todo es tuyo, de lo recibido de tu mano te damos. Si me gustas acompañarme en mi oración y hacer la tuya, en tu familia, con tus cosas, vamos a hacerlo. Cierra sus ojos. Padre, mi casa, mi carro, no sé, Señor, todo te lo entrego a ti, Padre. Que no tenga ningún tanta afecto por ellas, Padre, o desmedirme, Señor, en que tenga, que no me falte, que mejorar. Todo a ti te pertenece, Señor. Mis ingresos, Señor, los ingresos de mis hermanos, te pido que me ayudes para entregarte la primera parte a ti. Pues todo es tuyo. Gracias por permitirme usar un 90% y yo entregarte a ti el 10%. Todo es tuyo, Señor. Bendice los corazones de mis hermanos, Padre, que a lo mejor tienen otra cantidad en mente. Bueno, tú manifiéstate siempre y cuando sea la primera parte. Bendito eres, Señor. Y así ya no nos va a caer mal cuando nos hablen de ofrendar. Pues yo ya di todo al Señor. No me molesto que me hables de la ofrenda. Todo es del Señor. Ayúdanos, Padre, para emprender grandes cosas, Señor. Y como dijo ese hermano misionero, Padre, que pues al final lo vamos a perder todo. Más vale entregarlo hoy para que tú lo multipliques, lo bendigas, lo prosperes. Y que así como Isaac pudo ser fundador, Señor, Jacob y sus demás descendientes de tu pueblo, Señor. Bendito eres, Padre Santo. Bendice las familias de esta iglesia y todo lo que tú ves en el holocausto, lo que estás viendo ahorita. Yo no sé, Señor.
Estás viendo lo que yo pongo en ese holocausto y también lo que mis hermanos están poniendo. Si no ha habido avenencia en los matrimonios, al entregarlos a ti, Padre, que haya esa avenencia, esa paz, esa bendición de arreglar las situaciones, Padre. Manifiéstate, Señor, y que podamos estar libres de usar las finanzas para tu obra, para tu reino, a tu servicio. Y qué bueno que nos incluyes al poder pagar nuestras cuentas, nuestra comida y demás, porque todo es tuyo, Señor. Porque es una realidad, Padre, no un texto ahí aislado, es que sea una realidad en nuestra vida, Padre. Te lo pedimos en Jesucristo, tu Hijo muy amado, Señor. Amén.